Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Sean todos bienvenidos a este lugar. Vamos a ponernos en pie en este momento. Vamos a orar, darle las gracias al Señor por permitirnos llegar delante de su presencia. Amén. Gloria al Señor. Señor y Padre de la gloria, en esta mañana te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque hasta aquí tu mano de poder nos ha traído, Señor. Hoy te damos gracias por este remanente que has traído en medio de la congregación, Señor, y te pedimos que tu palabra, Señor, sea usada conforme a tu voluntad, amado Rey. Te pedimos, Señor, que nos instruyas en esta mañana y que nos llenes de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver el don de ciencia. Amén. Vayan a sentarse, mis hermanos. Y para ello vamos a hacer una lectura y la vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 16. Amén. Primera de Samuel, capítulo 16, a partir del 4. Amén. Vamos a guiarnos aquí y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Yo quiero que tenga sus ojos aquí puestos, pero yo voy a leer acá. Hay unas diferencias, ¿no? Pero quiero que usted lleve esta. Amén. Gloria al Señor. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llevó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificada a Isaí y a sus hijos, los invitó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su aspecto, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Amén. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: ¿tampoco a este ha escogido Jehová? Hizo luego pasar a Isaí y Samá, y él dijo: ¿tampoco a este ha elegido Jehová? E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Hizo una pregunta, ¿cierto? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buena presencia. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar del don de ciencia. Amén. Amén. Y hay unas características para esto. Pero yo quiero preguntarles, para usted, ¿qué es el don de ciencia? Como conocimiento. El Conocimiento. Para usted, hermano Oscar, ¿qué es el don de ciencia? Algo que va ligado con la sabiduría, un conocimiento, ya lo digamos fuera de lo normal. Fuera de lo normal, algo fuera de lo normal. Parece ilógico, ¿cierto? Algo ilógico. Dice que el don de ciencia es el canal receptor, y yo quiero que tomen nota en esta mañana, porque son cositas que se nos van a quedar aquí. Si quieres, toma esa libreta, ahí está el esfero, y empieza a escribir, porque el don de ciencia es dado, otorgado
por nuestro Padre Celestial, a todos nos puede haber entregado el don de ciencia. Pero hay algunos que se les desarrolla porque hay una búsqueda interior, porque tienen intimidad con Dios. Pero dice que el don de ciencia es el canal receptor que permite recibir detalles de una persona. Y aquí Samuel está recibiendo los detalles que Dios le está mostrando. Dios mismo le está revelando a él quién va a ser la persona ungida. Pero yo quiero que miren, dice que es el canal ¿qué? Receptor. Y Samuel allí todavía no había entendido que Dios le estaba mostrando a un varón. Y él tenía el don de ciencia, pero no había entendido. Hizo pasar por delante 7 personas y se las presentó al Señor. Y él tenía el don de ciencia, pero no lo había entendido como tal. Samuel tenía el don de ciencia, pero no lo había entendido. ¿Por qué tenía el don de ciencia? Porque escuchaba la voz de Dios. Era receptor del Padre que estaba hablando. Y eso es el don de ciencia. El don de ciencia prepara el corazón del individuo para recibir un tipo de enseñanza, de profecía, de palabra, para edificar, para limpiar, para librar, para orar y para ungir. Para esto sirve el don de ciencia. Por eso dice que es un receptor que sirve para librar, limpiar, ungir, orar. Para poder tener todas estas cosas, nosotros necesitamos tener algo. Es a Dios en el corazón. Porque si hay una persona que no tiene a Dios en el corazón, ¿cómo será revelado algo? No se le puede revelar, porque Dios no va a tener intimidad con él, no va a tener esa voz clarita allí. A veces el don de ciencia no se muestra solamente audible, sino se muestra también por la vista. Se abre como una pantalla y uno alcanza a divisar muchas cosas de las personas que tenemos alrededor. Y yo lo digo porque de esa manera me usa a mí el Señor. Por eso es tan bonito poder uno explicar algo sobre lo que uno vive. Porque es diferente que me pongan a hacer algo que yo no haya experimentado. Yo he sido un canal de bendición para Dios, de parte de Dios, y Él me ha hablado, y Él me ha dicho, y Él me ha mostrado muchas cosas. Así como a Samuel en este momento el Señor le estaba diciendo, no mires, y él no mira apariencia, él no mira si es bonito, si es bajito, si es gordita, si es blanca, si es oscurita. Él no mira nada de eso, él mira el corazón de la persona y él se guía por el corazón de la persona, por la búsqueda que tenga ese individuo con Dios, con él. Samuel, ¿qué era Samuel? ¿Y qué más era Samuel? Era un sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote aquí en la congregación? ¿Qué hace Adalberto aquí en la congregación? Él dirige, él mira, y muchas veces Dios le muestra a él lo que está pasando allá. Él desde acá puede mirar, y él es el pastor, él tiene el don de ciencia. Él mira desde acá y alcanza a observar muchas cosas que tenemos nosotros, que podemos traer nosotros. Ve la pesadez del cuerpo de la persona, ve la necesidad de la persona. Eso es el don de ciencia, el poder captar eso que Dios nos está enviando. Y no todos tienen el don de ciencia, o no lo usan. Todos lo tenemos, mas no todos lo usan, perdón. Todos lo tenemos. Diga, yo tengo el don de ciencia. Yo tengo el don de ciencia. Y si sabe que usted lo puede usar, pero que para poder usarlo, usted necesita ser guiado por el Espíritu Santo, porque es Él el que revela. Dice que Él es el que reargulle en la vida de nosotros. Amén. Yo miraba
Dice, la ciencia brinda conocimiento de verdades que son reveladas por el Espíritu de Dios. Amén. Dice, no a todos, pero solamente a aquellos que buscan la presencia y que tienen allí la presencia del Espíritu Santo. ¿Usted sabe que a veces uno opaca al Espíritu Santo? Y veíamos en clases anteriores las maneras como uno aleja al Espíritu de Dios de la vida de nosotros, cómo nos volvemos tan inmisericordiosos que permitimos que el enemigo nos toque, nos afecte la vida, y entonces dejamos que aquel ser que mora dentro de nosotros se aparte por nuestros pecados, por nuestras palabras, porque declaramos cosas que no van, decimos cosas que no tienen que ser dichas por nosotros los seres humanos, como decir que no tenemos a Dios de nuestro lado o que nos sentimos solos, ¿cierto? Cuando, ¿qué estamos viendo? Tenemos el Espíritu Santo allí. Entonces, no todos desarrollan el don de ciencia. Quiero que nos vayamos a Génesis 2:9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Hoy estamos hablando de uno de los dones, es frutos. Pero aquí hay un fruto, ¿cierto? Y ese fue dado, Él lo entregó. Dice, para comer. También el árbol de la vida que en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él nos dio el conocimiento, Él nos lo entregó desde el principio, desde que nos creó. Entregó Él el don de la ciencia del bien y del mal. Por eso, muchos de los que están alrededor de nosotros no pueden decir, yo tengo el don de ciencia, o Dios me entregó el don de ciencia, porque hemos permitido, como Adán y Eva, que venga el enemigo y nos ¿qué? Nos quite, nos arrebate, porque eso fue quitado. Ella fue astuta y quitó algo que Dios ya había dado. No fue que lo pidieron, dijo, Él lo entregó. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol. O sea que nosotros somos árboles, ¿cierto? Y tenemos que dar fruto. Él nos entregó a todo árbol, diga, Él me entregó. Él me entregó la vida, dice, deliciosa a la vista y bueno para comer. ¿Sabe que el don de ciencia a veces, no, en ocasiones, cuando no se sabe manejar, tiende a ser perjudicial? Porque dice que Él deja entrever lo que hay, no en el corazón ni en el pensamiento, sino en su ser, en el ser humano como tal. Porque nosotros los seres humanos, ni siquiera el enemigo conoce nuestros pensamientos. Dice que Él discierne. Y nosotros, como confesamos, Él nos escucha. Y por eso es que viene y ataca y manda dardos, pero Él no conoce nuestros pensamientos, ni conoce nuestro corazón. El único que conoce nuestro corazón y nuestro pensamiento es Dios. Y dice, y como árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, nos dejó enseñorearnos nuestro Dios. Amén. Amén. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Dice, pero resulta que no todos lo desarrollan. ¿Por qué? Porque hay unos que no lo toman para edificar, sino para condenar. Porque Dios viene y revela. Entonces, Él llega y abre una pantalla, y yo hoy voy a poner de ejemplo a mi esposo y a mi hija, porque no voy a poner de ejemplo a los hermanos que están en la congregación, por respeto, amén. Pero voy a coger por ejemplo a mi esposito. Está más cerquita.
está más cerca de mi corazón y de pronto lo discierno mejor, ¿cierto? ¿Me conoce? No lo conoce. Viene Dios y resulta que Él se fue a trabajar y en medio del camino, ¿por qué? ¿Por qué pongo de ejemplo? Porque me ha pasado y uno no puede poner de ejemplo algo que no le haya pasado a uno. Y estamos hablando de un don que fue entregado y el cual Dios me dice, trabaja. Entonces Adalberto llega, se va en su moto, se va a trabajar y llega allí a la empresa y yo me quedo en la casa y estamos lejos, pero resulta que a mi pensamiento llegan algo de Adalberto y yo me pongo a pensar, ¿ve? ¿Por qué se me vino a la cabeza de Alberto en este momento? Y empiezo a reprender. Él apenas va de camino y yo empiezo a reprender, yo me siento en mi cama y empiezo a reprender, Señor, mira la carretera, Señor, vuélvelo invisible entre esos carros, cuídalo, Padre de la gloria, de que hasta se pinche, de las llantas no se le vayan a pinchar, no se vaya a varar. Y yo empiezo a orar, y yo empiezo a orar, y empiezo a orar, yo me siento en mi cama, yo empiezo a orar, me dan las 6 de la mañana y yo digo ya, muy posiblemente ya tuvo que haber llegado. Y lo llamo, y le pongo un mensaje o lo llamo y le digo, amor, ¿cómo le fue? Uy, negra, ¿por qué está despierta hasta ahora? No, mis cielos, estaba orando. Ah, imagínese que me pinché, pero me tocó llevarla. Y yo, ay, gracias Dios. Es algo revelado, es algo que pasó en el camino que yo no estaba viendo, pero el Espíritu vino y me lo mostró, me hizo levantar, me hizo parar y pasó, y ha pasado muchas veces. Y les quiero dar ejemplos para que usted sepa que usted tiene el don de ciencia, pero lo que pasa es que todavía no ha sido revelado en su vida. No lo ha entendido. Mire, Samuel, el Señor le dijo, ve y úngeme a uno de los hijos de Liz. Y va y le pasan 7. Y él decía, Señor, ¿será este? Señor, ¿será este? Señor, y el Señor le decía, hombre, Samuel, ¿qué te pasa? No lo mires por el aspecto, sí, es lindo, es alto, es fornido, porque dicen que ellos estaban en el ejército, ¿cierto? Y allá no llevaban cualquier escalamío, no, llevaban hombres así. El escalamío era David, pero no tú, David, no, David, el rey David, ese no era el escalamío, el flaquito. Mire, quiero que acople una cosa. Samuel, siendo un sacerdote, siendo un hombre de Dios, y escuchaba la voz de Dios, porque Dios fue el que le dijo, ve a la casa de Isaí y úngeme, allí está el que voy a ungir. Pero primero lo exhortó, le dijo, deja de llorar, deja de llorar ya, no me llores más. A este hombre que lo corté de la faz de la tierra, porque estaba haciendo lo malo delante de mi presencia. Ahí no tenía el don de ciencia, no le estaba hablando Dios al oído y era audible. Ese es el don de ciencia, hermano, donde Dios viene y nos habla, nos muestra, nos revela. En eso consiste. Pero él estaba tan enceguecido y no sabía que tenía ese don. Cuando se va para la casa de Isaí, le pasan hombres, los hijos le pasan, y él nos mira y ¿será este? Y mírenla, ¿será este? No tenía el discernimiento, no había aprendido todavía que tenía ese don y no podía ejercerlo. Oía la voz de Dios, y yo quiero que usted me diga algo. ¿Usted oye la voz de Dios? ¿Usted oye la voz de Dios, Belia? ¿Es audible? ¿O es por medio de la palabra? ¿O es por medio del pastor? ¿Quién te habla a ti? Dios usa los medios. Se puede hablar a través de un programa radial. Eso, Él tiene medios. Y hay medios, medios los cuales la gente no ha aprendido a utilizar.
me pasó algo. Porque Laura dijo, mi mamá quiere ese don de ciencia porque ella puede decir qué le ha pasado y puedo poner los ejemplos. No me puedo ir a pegar de un ejemplo de un hermano que de por allá de Perú, no, yo tengo que dar los ejemplos míos con lo que Dios me ha fortalecido. Estaba pelando unas papitas para la comida. Mi hijo trabajaba en una empresa que se llama Romy. Hace muchos años, estaba soltero todavía. Y yo sentí como un mareo. El apartamento era pequeñito. Y entonces estaba la cocina al pie del comedor, estaba muy pegadito, y la cama de nosotros y la cama de los muchachos nos dividían una pieza, una puertica, pero era pequeño el apartamento. Y yo sentí un mareo y yo intenté sentarme en la silla del comedor y no, el cuerpo como que me corrió y me llevó, y yo como pude, yo dije, por si me desmayo, porque a veces se me baja el azúcar. Yo dije, no, pues si me desmayo, pues que caiga sobre la cama. Y la alcoba de Guillermo estaba todo el frente y yo corrí como pude de espaldas y me senté ahí. Cuando yo me senté, yo me acuerdo que llevaba la papa y llevaba el cuchillo. No lo solté por miedo de pronto a como cayera y de pronto me aporreara yo. Entonces no lo solté, sino que me lo llevé en la mano y como pude me senté. Y yo empecé, mire, el Espíritu Santo me dio una reprensión. Empecé a reprender y espíritu de muerte, reprendo todo espíritu de muerte, Señor. Guarda la vida de Adalberto, Señor. Guarda la vida de Guillermo, guarda la vida de Laura, Señor, mira que... Y yo empecé a orar y yo sentía, y digo, no, a mí se me bajó el azúcar, qué nervios. No, eso fue el azúcar. Yo pensaba, pero yo reprendí y así. Cuando ya pude tomar aire, reprendí, mis hermanos, espíritu, pero era un espíritu de muerte tremenda. Yo sentía el frío y sudé. Y no, yo me voy a parar, ya, algo pasó. Y ese corazón a mí yo seguí pelando las papas, organicé, y en esas, como a los 20 minutos, llegó mi muchacho. Mamá, se subieron al bus unos hombres y me pusieron un cuchillo así y me dijeron, entregue el celular. Mi hijo, hacía poquito, él me lo había regalado, estaban apenas saliendo de moda los celulares, porque no habían celular, y estaban apenas saliendo, y Adalberto dijo, vamos a comprar lo de los dos, venían las parejas, ¿no, amor? De Claudia, amor, y venía, y Guillermo, terco, me dijo, mami, me voy a llevar. Y dije, no te lo lleves. Si su papá me va a llamar, ¿cómo le contesto? Ay, y no la llama. Y se me llevó el bendito celular. Y en el bus, hermano, viniendo del trabajo, ya casi llegando a la casa, lo atracaron. El tipo le puso el puñal acá y le dijo, entrégueme lo que yo vi que usted lo guardó. Entréguemelo. Él dijo, mami, ¿yo por qué no lo entregaba? Porque yo pensaba, ay, mi papá me va a regañar. Mi mamá me dijo, no lo lleves, es de mi mamá. Si hubiera sido mío, yo lo entrego, mami. Yo dije, no, papi, ya. ¿Sí ves? Algo que estaba pasando. Si yo no hubiera cubierto a ese muchacho en oración, muy posiblemente me lo habían chuzado, pero a él no lo chuzaron. Y dijo, mamá, el muchacho llegó y me miró así. Tuvo un momento donde me hizo así, ¡entrégalo! Y me lo quitó y me miraba así, y como si me fuera a apuñalear, pero la mano como que no podía bajarla. Dijo, mamá, yo no sé qué tenía ese hombre, pero yo me vi apuñaleado por él. Y gracias a Dios. ¿Cuántas veces no nos ha librado el Señor de esa manera? Y nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo utilizados por el Señor en el don de ciencia. Amén. Amén. Dice que Él es un canal receptor que permite recibir detalles de ciertas personas. Yo he llegado a lugares y estamos en prédicas, oramos y le decimos al Señor, seas tú, Señor, llevando esta dirección, y el Señor muestra cosas de las personas que están alrededor, pero sirven para bien, porque toca edificar la persona. Hermano,
el Señor me muestra se le habla a la persona. Pero hay algo que no se puede hacer, es salir a ventilar el problema de la persona. Primero, porque no es ético. Segundo, porque si eso llegara a pasar, de inmediato el Espíritu Santo cortaría, apagaría. Dice, pero mire que a mí me ha pasado, y yo no sé, yo solamente lo tuve como unas 2, 3 veces, y ya, y paró, cesó esto de repente, yo no sé por qué. ¿Te has puesto a pensar si corriste a contarle a la persona del lado, a alguien que no le interesaba la vida del vecino? Así es, gloria a Dios. Pues obvio que el Espíritu Santo se pone sensible y dice, no, con este no puedo contar, con este no puedo, porque necesito que él tenga privacidad conmigo y de lo que le voy a dejar ver. Hay cosas, hermano, en medio de la congregación que no se le pueden decir a las personas. A Belia, ¿qué le interesa el problema de Teresa? A Belia le debe de interesar es que si ve afligida a la hermana, ores por ella. Doble rodillas. Y si Dios muestra que hay pecado, ora por ella. Dobla rodillas y ora por ella. Pero si salimos a juzgar, si salimos a criticar, y si Dios nos deja ver algo y nosotros, ese don se apaga. Ese don es quitado de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Dios es celoso. Porque a Dios no le gusta nada de la murmuración. No le gusta nada que no vaya con él, con su ética. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Habiéndoles dado este don y habiendo ellos permitido, dice, cuando el Señor le dice, Adán, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿De qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Porque me vi que estaba desnudo y sentí vergüenza. ¿Y a ti quién te dijo que estabas desnudo? Es que la mujer me dio de comer. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué le fue quitada a Adán y Eva? Dice que a Adán le quitan el privilegio de enseñorearse de todos los animales y el Señor lo manda a trabajar. Le dice, bueno, mijo, eso no es lo que quería. Debo de vivir sabroso. Ya no quieres montar más en helicóptero. Ya no quieres vivir sabroso. Entonces vete a trabajar, mijo. A trabajar, mijo. Y lo pone a trabajar y dice, y lo que comas, lo comerás con el sudor de tus... Y le costó. Y quedó tan hermoso el que le había entregado y eso le costó. Vamos en relación a los seres humanos, amén, y estamos en eso. ¿Y qué le costó a Eva? Dice, oye, te iba a dar hijos y no ibas a sentir nada, ibas a ser, mejor dicho, la mamá de miles y ibas a tenerlos y no ibas a tener que pasar. Pero ahora, como pecaste, como ahora hiciste lo malo delante de mi presencia, entonces darás a luz, con tus partos serán con dolor, ¿cierto? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando vamos a tener un hijo? Lo primero que siente uno es una punzada, como si se estuviera partiendo. Yo no sé, a mí me pasa esto, mis partos son así, rápidos, gracias a Dios. Yo digo, Señor, gracias porque tú me das a entender que no soy tan mala, aunque somos malos, pero qué dolor. A mí me da un golpe, es como si me pegaran un palazo aquí. Nos causó dolor. El pecado nos causó esto. Y aún se nos es acortado o quitado definitivamente, dependiendo del manejo que nosotros le demos. Quiero que vayamos a Proverbios 2:10. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma.
Dice, el don de ciencia es dado para fortalecer al creyente en la espiritualidad. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Y dice, el don de ciencia es dado para fortalecer ¿qué? El corazón del creyente. Amén. En la espiritualidad. Dice, habla de conocimiento que es revelado sobrenatural, sobre algo sobrenatural. O sea que el don de ciencia nos es dado y nos deja ver muchas cosas y muchas cosas que de pronto no son ni buenas ni tan malas. De pronto vienen para edificar el espíritu de la persona. Y lo que decíamos ahorita, hay gente que lo usa para mal. Hay gente que lo usa para poder condenar, para poder murmurar de esa persona. Pero a nosotros el Señor nos ha dado ese don para romper toda incredulidad. Transferir lo que se habla de parte de Dios. No a todos, lo que les digo, no a todos. Pero cuando Dios lo da, es para que nosotros demos la palabra de ciencia que Dios nos está revelando. Sirve para rompimiento de toda cadena. ¿Y por qué? Vamos a Romanos 2:10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. A todo el que hace el bien. O sea, cuando utilizamos el don de ciencia, debemos utilizarlo ¿para qué? Para hacer el bien. Mire, les voy a poner un ejemplo. El Señor llega a una aldea y hay una mujer allí que está sacando agua, ¿cierto? Y el Señor le dice, dame de beber. Y el Señor usó allí el don de ciencia. Y ella le dice, ¿qué le dice ella? A la samaritana. Tú siendo judío me pides a mí de ver que soy samaritano. Ajá. Porque judíos y samaritanos no Le se dice, ¿y llevan bien entre has sí. dicho? Sí, claro. Se llevan entre ¿Y sí. qué le dice? ¿Qué más dice? Porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. No iban entre sí. Pero el Señor viene y discierne algo en ella. Nosotros todos conocemos esto. ¿Qué discierne Dios de esta mujer en ese momento? No, ¿qué le dice? Los esposos que tenía. 5 esposos sostenidos. Pero ¿por qué se lo dice? ¿Por qué palabra? Y busquemos esa porción de la palabra. ¿Por qué el Señor le dice? Porque bien has dicho. Porque 5 maridos has tenido, mas el que ahora tienes no es el tuyo. Pero ¿por qué? ¿Qué palabra le soltó a aquella mujer? Búsquenmelo ahí en un momentico. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y a quién es el que te dice, dame de beber, ¿tú qué? Le pedirías y él te daría agua viva. Páselo, Laura. Y la mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues? Vienes el agua. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vinieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, mire, ¿de quién es el don? De Dios. De Dios. ¿Y de quién viene? De Dios. Y es dado a todos. Esta mujer no era una perita en dulce, ¿cierto? Y él lo llamó y él le dio, sino que el agua que yo le daré será
en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho. ¿Por qué ella le dijo: no tengo marido? Ay, ya había tenido. Tenía un hijo y el que Porque tenía estaba era yendo él. en fornicación, en adulterio. No. Sí. El Señor ella dijo: no tengo marido, porque sencillamente era como si no lo tuviese, se sentía sola. Tenía en su corazón gran soledad, y fue lo primero que Dios discernió al verla a ella, que ella era una mujer completamente sola. Esa soledad, esa era el agua de alguna manera que ella deseaba, el agua que sacia la sed. ¿Qué sed deseaba saciar? El de la soledad. Tenía un marido, pero era como si no lo tuviese, porque no estaba saciando la sed que ella tenía, la soledad. No tenía compañía, no tenía respaldo, no tenía apoyo en ningún momento para ella. Pero el Señor le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es el tuyo. O sea que estaba viviendo en ¿qué? En pecado. En pecado. Pero el Señor, aquí la palabra del Señor nos muestra y nos sigue instruyendo, y dice que ella corrió y vino con multitudes para que bebieran de ese agua. El Señor Jesucristo, Él es todo, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él veía, Él conocía el corazón de aquella mujer. Hebreos 11 dice algo que ahorita, búscame mientras tanto Hebreos 11 y vamos a ver algo que hace el don de ciencias, el don de ciencia. Él hace que uno pueda ver imágenes. Los pensamientos no podemos, no los podemos, yo no sé, nadie podría pensar o saber qué está pensando la otra persona, ¿cierto? Pero el don de ciencia sí nos deja discernir. Y dice la palabra que el enemigo discierne. O sea, y como él es copietas, él quiere imitar en todo a Dios. Jesucristo aquí tenía el don de ciencia y reveló el don de ciencia con esta mujer. Y el enemigo también. Oiga, por eso es que tenemos que tener cuidado de quién te habla, realmente si es Dios o es el enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo se copia de todo lo de Dios y él también tiene el don de ciencia. Él también se instruye con lo que nos ve hacer. Él también quisiera tener todo lo que Dios tiene, y a veces a uno le pasa eso. Nosotros quisiéramos ser como, mirar a la persona y decirle, que supiéramos todo, pero como Dios es su misericordia, Él dice, Él pone unas limitaciones, ¿cierto? Y él le dice al enemigo, Él le dijo, no vas a leer los pensamientos, no me vas a tocar a fulano, no tienes autoridad para hacer esto. Entonces él se mengua en lo más que puede. Dice, es audible, Dios es audible. Estamos hablando de que el don de ciencia nos deja abrir una puerta para ver. O sea que podemos ver, podemos discernir y podemos escuchar. Y le voy a decir, la primera vez que yo escuché la voz de Dios fue audible. Muchos dicen, no puedo creerlo, ¿cómo audible? Si Dios no habla de esa manera. Dios sí habla de esa manera y soy testiga de eso. Delante de Dios lo puedo decir. El Señor vino a mí y no en sueño, yo estaba despierta. Vino a mí y me dijo, ve, busca
a mí me dio mucha risa porque yo no sabía cómo expresarle a él lo que me estaba diciendo. Y yo estaba despierta y yo oía la voz y me decía, busca el libro de Abraham, busca a Abraham. Yo le decía, Alberto, cuando Alberto subió, yo le dije, Alberto, búsqueme el libro de Abraham. Y me dijo, no, negra, libro de Abraham no hay. Yo le dije, dígame, yo no entiendo. Me decía, ¿cómo así? No entiende que yo le decía, es que me están diciendo que busque a Abraham. Claro, Alberto, cuando yo le dije, me están diciendo que busque a Abraham, él dijo, nena, libro de Abraham no hay, hablan de Abraham, pero está en Génesis. Yo le dije, el 12. Y Alberto, la Biblia la tenía en el púlpito a la parte de abajo de la iglesia, nosotros vivíamos en un segundo piso, y Alberto baja corriendo, trae la Biblia y abre. Y hermanos, era algo que solamente Dios y yo sabíamos. Yo no hacía sino llorar y yo estaba rebelde porque yo me quería devolver de la ciudad de Cali, yo me quería devolver para mi casa, para donde mis padres, yo quería volver a Bogotá, donde yo tenía toda mi familia, mis hermanos. Y yo estaba llorando y yo había hecho una pataleta y yo no quería hablar ni con Adalberto ni con nadie. Yo estaba ensimismada y solamente, y en mis cosas, hermanos, yo dije, me quiero ir para Bogotá y como sea me devuelvo. Y viene el Señor allí y dice, Abraham, capítulo 12. ¿Quién más lo sabía? La única que lo sabía era yo y él. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue la primera vez que yo escuché, audible, la escuché. Alguien dijo un día, yo testifico esto porque eso es de Dios y para la honra del Señor, Él me usa esto. Y alguien un día dijo, yo no puedo creer, porque si yo en 50 años no he podido escuchar la voz de Dios así como dice la hermana, no es culpa mía. Dios tiene misericordia del que la tiene. Y dice la palabra del Señor que Él escoge de lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? A los sabios. Para avergonzar a aquellos que, dice, creen sabios. Dijo Él con mucha autoridad, no creo, porque yo tengo 50 años de estar en el Evangelio. Y dije, Señor, usted no conoce a Dios. De verdad, usted no tiene intimidad con Dios. Y tristemente este pastor cuando murió de una manera terrible, hermano. Parecía que yo decía, Señor, de verdad, hizo lo malo antes de morirse, hizo cosas deshonestas para su casa. Y yo decía, con razón Dios nunca le habló. Porque si algo exige este don de ciencia, es tener intimidad con Dios, respetar el hogar. Que el hogar sea sin, ¿cómo dice? Que el lecho sea sin mancilla. Que a los ancianos de la iglesia los miremos como a nuestros padres, como a nuestros hermanos si son de la misma edad. Y que a los jóvenes los miremos con pureza como si fueran nuestros hijos. Que a las damas las miremos como si fueran nuestras madres. Porque yo siendo menor que de pronto algunas de ustedes, no la voy a mirar con menosprecio. La tengo que mirar como si fuera mi mamá. Y harta falta que me hace mi mamá, por eso cuando llega una anciana a la iglesia, yo la abrazo porque yo digo, como si estuviera abrazando a mi madre. Y esto me exige el don de ciencia. A las muchachas, a las jóvenes como si fuera. Los hijos que no pude tener, yo pedí 5 hijos. Yo quería, yo desde joven, yo no sé por qué mi mentalidad siempre era, yo quiero tener 5 hijos. 5 hijos quiero tener. Y mire, ¿cuántos hijos quieres tener? 5. Y me decía, uy, pero se lo tiene que casar con uno rico, mía, porque para mantener. Yo decía, no, yo sé que yo puedo con 5. Y el Señor me permitió tener 3 hermosos hijos, pero uno se me lo llevó el Señor. Y en ese uno, cuando se lo llevó, fue cuando yo conocí de Dios. Porque ahí vino la presencia del Señor y me mostró
todo lo que iba a hacer conmigo. Me dijo, no te doy 5 hijos, pero me dijo, te voy a dar el don de ciencia, revelación, me dio. Y dijo Laura, vamos a conocer, vamos a ir conociendo esos 17. Y yo digo, gracias a Dios, porque de todos esos 17 que van a nombrar, tú me diste tantos. De pronto tengo esos 5 porque esos son hijos, los cuales tengo que cultivar, los cuales tengo que arrodillarme por las mañanas y decirle, o muy en mi interior, porque hasta en la cocina cuando estoy allí pelando las papas y haciéndolo del almuerzo, yo soy, a veces salgo, no triste, como dice, con la presencia del Espíritu encima mío, sobre mí. Y doy la vuelta y dice Laura, ya empezó a chillar mi mamá. Porque estoy allí, es el Señor hablando. Y tú estás pelando una papa. ¿Pero qué tiene que ver? Estás pelando una papa. ¿Y por qué? Pues Dios me está hablando. Estoy haciendo el arroz y de un momento a otro, ay Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué? Porque vino ese don que Él me dio de poderle escuchar, de poder formar en mi vida un carácter, de poder ver algo que está pasando oculto. Y yo digo, oh Señor, gracias. Claro, hacía días que no sentía esto, Señor, pero ¿qué pasó? Y Él empieza, y Él revela, hermano. Pero para eso se necesita intimidad, ser tan sensible a su voz, porque la presencia de Dios está aquí tan palpable. Pero dígame, ¿cuál de ustedes cree realmente que está ahí sentado al pie suyo y le está diciendo, mira, aquel problema, aquella dificultad, aquella cosa que te pone triste y que no puedes dormir en la noche, que tienes que tomarte un medicamento para poder descansar? ¿Crees que ese problema va a durar toda la vida? No, ese problema se te va a cortar y va a ser así rapidito. Y vas a tener que dejar de tomar medicamentos para poder dormir. La cara no se te va a volver a dormir. No vas a tener que volver a hacer nada de esas cosas que sueles hacer antes de acostar. Empieza el Señor allí a mostrarnos a nosotros lo que está pasando en medio de la congregación y empieza a poner un celo. Con este sí. Ven, ven. ¿Sabes que el Señor tiene tacto? Y el Señor llega y dice, vete y ve y préndete allí fuerte de ese árbol, porque va a pasar una ventisca y te va a querer arrastrar, pero va a ser tan fuerte, pero tienes que aferrarte. Y el Señor te dice hoy, todos los problemas que vienen, todos esos problemas que vienen, tú eres un árbol fortalecido, bien cimentado, y pasarán ríos de agua sobre ti, sobre tus pies, sobre ese tronco, pero a ti nada te va a hacer así. Si mucho te hará cimbronear, porque es necesario que nos... Pero no te va a arrasar, ¿sí ven? Los problemas, las dificultades que vienen en medio de la congregación para la gente que está afuera. Hay gente que pasa por el pie de uno y uno medio lo toca y ya el Señor, yo volteo a mirar y digo, oh Señor, qué bendición. Y lo miran a uno con cara de desprecio, está loca. Y yo, ¿por qué? Porque yo digo, oh Señor, gracias por esa vida. Porque el Señor nos deja ver, el Señor nos dio ese instinto de poder ayudar a la persona, de cuando está en dificultad. Pero a todos no se les puede hacer, ¿cierto? Es más aquí en la congregación, donde nosotros podemos afianzar. Dice, debemos afianzar los lazos. Y los lazos los afianzamos ¿con quiénes? Mira, con ellos, con los que nos rodean.
El don de ciencia es esto. Gracias, Belice. El don de ciencia es esto. El alimento sólido de su palabra. ¿Y por qué alimento? Porque nosotros debemos a diario llenarnos de su presencia. Y dice que ese es el alimento sólido para nosotros. O sea, comer siempre de su palabra, decirle a Dios que Él está en todo. Usted cuando se va y se está estregando, ¿usted qué piensa? Usted piensa en Dios, usted dice, ay Señor, gracias por esta agua tan rica. Esa comunión con Dios debe ser el alimento sólido y debemos ejercitarlo ¿cuándo? A todo momento. No es ejercitarlo de vez en cuando, es en todo momento. Para todo sentido común debemos utilizar la presencia de Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 17. Léalo, David, dame el favor. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Para hacer subir a Cristo de Entre los muertos. Romanos 17. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Nosotros debemos de pensar que hay incredulidad en medio de nosotros. Por eso es que no traemos la presencia del Espíritu Dios. Hay incredulidad, hermano. Y nosotros tenemos que romper con esa cuestión. Nosotros tenemos que creer que le tenemos al lado como fuente viva de nuestras vidas, como un canal de bendición. Él no nos hizo a nosotros para dañarnos, para corrompernos. Él quiere que nosotros nos fortalezcamos en conocimiento y que quitemos toda incredulidad de nuestras vidas. Porque si tenemos incredulidad, eso transferimos. Pero si tenemos fe y creemos que es Dios, eso transmitimos. Amén. Primera de Timoteo 6:20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre las cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Dice, la falsamente llamada ciencia. ¿Por qué lo dice? Por lo mismo que estamos hablando. Porque hay gente que coge lo que Belia viene y me dice a mí, entonces yo después voy a cogerlo para decírselo a Belia, o lo que yo escucho que ella dicen de ella, yo lo cojo y voy a hacer de cuenta que es de parte de Dios y lo voy a decir. Ahí estamos haciendo mal. Ese no es el don de ciencia, es el don del chisme, del parar la oreja. Y entonces después dármela de que fue que Dios me reveló. Y tengan cuidado con eso. ¿Por qué expuse la vida de nosotros? Porque son cosas que pasan comúnmente. Son cosas que han pasado, pero pasan en mi casa. ¿Me ha pasado aquí en la congregación? Sí, poco, porque intento en lo posible no usarlo mucho. Dice, cuando se habla de parte de Dios, usted sabe que es de parte de Dios porque se cumple la palabra. Se cumple, se da, porque es algo que se está viviendo, porque realmente es de Dios. Y dice, usted dice, es algo, decía Belia en días pasados, cuando yo llegué aquí y Laurita me habló, fue algo que solamente Dios y yo sabíamos, nadie más sabía. Ese es el don de ciencia. Nadie más lo sabía, solo tú y Dios. Pero se le reveló por Laura. Y cuando Laura lo dio, el Señor hizo el margen y dijo, no hay un margen de error, es don de ciencia. Es una palabra que también va pegada con el don profético, porque el don profético está ligado al don de ciencia. Los dos van así, no van así, van así, encajan el uno con el otro. Dice, encajan. Y si no encajaran, entonces sería don de ciencia o don profético. Pero dice que los dos van así, pegaditos, encajaditos.
el don profético también va con el don de ciencia. Amén. Dice, el don de ciencia prepara el corazón del individuo para recibir, mire, profecía. Y es el don de ciencia el que prepara el corazón del individuo para recibir el de profecía. Dice, pero se dan para ser edificados, para limpiar, para librar y para ungir. Esos dones se dan para esto, no se dan. Mire que aquí no dice que no se dan para ensuciar a alguien, o sea, dejar ver el pecado. ¿Qué hizo Samuel cuando vino aquel varón engalamío? Yo me imagino que él miró al pobre David y dijo, este engalamío, ¿en serio, Señor? Pero mira los que están allá sentados. Sí, gracias. Señor. Esta persona sin estudios, Y no tú preparada, te puedes poner. Oliendo a chivo, porque yo me lo imagino, olía puro chivo, hermano. ¿A qué huele? Usted cuando va al campo, usted necesita que... Yo tuve una oveja, y esa oveja parecía una chinita, parecía un hijito mío. Pero Nieve, cuando se subía a la cama, porque iba y se echaba en la cama para que le rascara la barriga, parecía un perro, porque como yo la crié con tetero, ella parecía un perro, parecía el perro de la casa, ¿cierto? Ella se subía y ella quería que yo le rascara, entonces la sobaba, pero olía chivo. Samuelito le llega a la gente, mira a los fortachones, los monos, todos aquellos, de buen semblante, de buen parecer, y cuando entra el esgalamío, en serio, señores, mi don de ciencia estaba fallando, pero harto, estaba grave, Señor, yo me imagino, Dios, Señor, en serio, el don de ciencia como que me lo dio, pero no he podido todavía. Tremendo, ¿cierto? A veces miramos a las personas y las miramos con menosprecio, como hizo ese pastor cuando vio eso. Cuando yo puse mi testimonio, ¿no? Le dije, yo escuché la voz de Dios. Y los que tienen ese don, hermanos, se opacan, porque juzgamos, porque miramos no conforme Dios mira. Porque ¿qué le dijo el Señor Samuel? A ver, mijo, yo no estoy mirando conforme usted mira, sus ojos son de humanidad, los míos son de celestiales, entiendan, miramos muy diferente. Y en eso está, el don de ciencia está en eso, hermano, en que debemos de mirar y tener tal presencia de Dios para saber discernir si es la voz de Dios o es la voz de, o será aquel que siempre habla pero que intenta imitar. Y tener cuidado cuando vas a declarar una palabra sobre la persona. Yo he querido dejar aquí, pero sí quiero dejar bien, que usted, para tener el don de ciencia, debe tener la presencia de Dios en su vida, tan pegada a usted, y que debe dejar moverla. Hermano, si usted está en el baño y el Señor allí lo tocó y usted siente ganas de llorar, mire, siéntese en la taza del baño, baje la tapa y siéntese en la taza del baño y llore lo que tenga que llorar, porque allí Jehová va a hablar. Si usted está en la cocina pelando las papas y arreglando lo del almuerzo y allí le dieron ganas de llorar, baje lo que tenga en las manos, porque usted solamente va a ejercitar el don de ciencia cuando tenga la presencia de Dios. Y dígale, así como dijo Samuel cuando estaba pequeño, le dijo, Señor, heme aquí. Cuando era joven aún y apenas no tenía todavía el don, pero escuchaba la voz de Dios. Y dijo, Señor, heme aquí. Tu siervo oye. Eso es lo único que usted tiene que decirle. Usted no tiene que rendirse 1 hora, 2 horas allí a orar para que Dios le hable. Usted solamente, cuando sienta que hay algo dentro de usted, que esa presencia llegó como ese de repente en su corazón,
y usted siente no aflicción, no tristeza, no miedo, sino que es algo bonito que no sabe, no se puede explicar. Usted solamente deje lo que tenga a su lado, hermano, y dedíquese a la presencia de Dios. Déjese usar, porque lo dije desde el comienzo, todos tenemos el don de ciencia, todos, pero hay unos que lo dejan crecer dentro de sí, y hay otros que en vez de dejarlos crecer, lo menguan. Ellos están ahí, guardados, escondidos, se apagaron, se doblegaron. No se quitan, se menguan. Porque si nosotros no oramos, hermano, si nosotros dejamos muerto ese don, nosotros no vamos a tener cómo testificar más adelante que nuestros hijos y nuestro esposo, nuestros padres, nuestros nietos han sido bendecidos por la presencia de Dios por medio de este don, porque oramos por ellos, porque los cubrimos con la sangre de Cristo, porque tuvimos el propósito de levantarnos temprano y orar por ellos. Dice, alguien decía, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo, detrás de un gran hombre hay una mujer escudera, no una gran mujer. Podemos ser pequeñitas y ante los ojos de muchos no valer nada, hermano, pero tenemos el don que viene de Dios, el más hermoso. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga.